Hola a todos, soy Johnny Mahecha, y bienvenidos. Miren, la inteligencia artificial generativa es la nueva estrella del rock tecnológico. Promete maravillas, desde crear arte hasta escribir código. Y sí, es emocionante. Pero como toda estrella de rock, tiene su potencial para el caos si no manejamos bien el escenario y los camerinos. Es fácil quedar deslumbrado por los focos y olvidar que hay cables por todas partes con los que podemos tropezar. Y francamente, darnos un golpe que nos deje viendo estrellitas, pero no del tipo celestial. Y es que, seamos honestos, el entusiasmo por lo nuevo a veces nos hace pasar por alto la letra pequeña, esa que suele estar escrita en un lenguaje que parece diseñado para confundir a un filólogo. Hoy vamos a hablar sobre los riesgos asociados con la adopción de la IA generativa y cómo podemos abordarlos de manera efectiva. Porque, créanme, es crucial entender estos desafíos antes de que se conviertan en problemas mayores, de esos que te hacen decir, ojalá hubiera prestado más atención, mientras tu servidor echa humo y tu reputación se va por el desagüe digital. No se trata de frenar el progreso, por supuesto que no. Sería como intentar detener una estampida de news con una raqueta de bádminton. Se trata de avanzar con inteligencia y precaución. Queremos usar esta tecnología increíble para mejorar las cosas, no para crear nuevos y sofisticados dolores de cabeza que requieran un doctorado para entenderlos y otro para solucionarlos. Así que vamos a explorar juntos estos riesgos y, lo más importante, las soluciones. Pónganse cómodos, porque esto es importante. Comencemos. Primero en nuestra lista de cosas que te mantendrán despierto por la noche con un sudor frío. La calidad de los resultados. Imaginen que le piden a su IA generativa un informe financiero crucial y les entrega una pieza literaria digna de un premio de ficción, con números que parecen sacados de un generador aleatorio después de 3 cafés. Estas herramientas, por muy listas y elocuentes que parezcan, pueden generar imprecisiones fácticas alarmantes. Pueden estar cargadas de sesgos sutiles que ni el mejor detective notaría a primera vista, o incluso producir contenido directamente engañoso, o, seamos claros, puras patrañas. Y lo peor es que lo hacen con una confianza y una seguridad que ya quisiéramos muchos para pedir un aumento o confesar que no entendimos la película de moda. Es como tener un empleado increíblemente carismático que de vez en cuando decide que la realidad es opcional. Para evitar que nuestra IA se convierta en el equivalente digital de un charlatán de feria vendiendo aceite de serpiente, es absolutamente crucial implementar un monitoreo continuo y exhaustivo. No basta con enchufarla, cruzar los dedos y esperar lo mejor, como si fuera una planta que solo necesita agua de vez en cuando. Necesitamos validar las entradas que le damos, porque el viejo adagio de basura entra, basura sale, sigue vigente, solo que ahora es basura elocuente, bien presentada y capaz de citar a Shakespeare incorrectamente. Y sí, esto significa que las revisiones humanas, el buen y viejo par de ojos humanos, siguen siendo tan indispensables como el café por la mañana. Poner a una persona en el circuito para verificar, contrastar y corregir no es un paso atrás en la era de la automatización, es un control de calidad esencial para garantizar que los resultados sean confiables, y no, ya saben, una elaborada sarta de tonterías bien redactadas que podrían llevar a decisiones catastróficas. Ahora, hablemos de algo que debería poner los pelos de punta a cualquier director de seguridad, y a cualquiera que valore su privacidad más que una tostada gratis, la seguridad de los datos. Para que estas IA generativas aprendan sus trucos, para que puedan escribir como Cervantes o pintar como Van Gogh, o al menos intentarlo, necesitan alimentarse de cantidades ingentes, monstruosas de información. Y a menudo, esa información incluye datos confidenciales, secretos comerciales que valen millones, información personalísima de clientes, planes estratégicos, la receta secreta de la abuela para las croquetas que es patrimonio familiar. Si no protegemos adecuadamente estos conjuntos de datos durante el entrenamiento, y crucialmente durante la operación diaria, estamos básicamente dejando la puerta del tesoro abierta de par en par, con un cartel de neón que dice, barra libre de datos, sírvase usted mismo. Las filtraciones de datos o el robo de propiedad intelectual no son una posibilidad remota, son un riesgo tan real como que mañana saldrá el sol, solo que mucho menos predecible y bastante más dañino. Así que, ¿cómo evitamos que nuestra IA
se convierta en el soplón más eficiente, indiscreto y potencialmente costoso del mundo. Pues con medidas de seguridad robustas, como si estuviéramos protegiendo el oro de Fort Knox, pero en versión digital y con hackers mucho más listos que los ladrones de bancos de las películas antiguas. El cifrado de datos, tanto en reposo como en tránsito, no es una opción, es una obligación tan básica como respirar. Implementar controles de acceso rigurosos, para que solo quien tener acceso lo tenga, y no el primo del becario que pasaba por allí y tiene curiosidad. Y el uso de técnicas de enmascaramiento o anonimización de datos puede ser vital para proteger la información sensible antes de que llegue siquiera a las fauces del modelo. Piensen en ello como ponerle a sus datos más valiosos un disfraz de superhéroe muy convincente, con capa y todo, antes de dejarlos salir a la peligrosa calle de Internet. Muy bien, hemos hablado de seguridad de datos, que es como ponerle un buen cerrojo a la puerta. Pero la privacidad es su prima hermana, igual de importante y a menudo mucho más escurridiza y difícil de atrapar, como intentar agarrar gelatina con palillos chinos. Incluso si nos esforzamos heroicamente por anonimizar los datos que alimentan a estas insaciables inteligencias artificiales, existe un riesgo persistente y bastante astuto, llamado fuga de atributos. Esto significa que, aunque los nombres, direcciones y números de DNI se hayan quitado con esmero quirúrgico, el modelo podría, con suficiente información indirecta y correlaciones sutiles, ser capaz de reidentificar a individuos o revelar información personal sensible que creíamos a salvo. Es como si un detective muy listo pudiera reconstruir tu identidad completa y tus hábitos más íntimos a partir de tus tickets de compra anónimos y el tipo de música que escuchas. Y esto, amigos míos, puede llevar a serias, muy serias, violaciones de los derechos de privacidad y a multas que harían llorar a tu director financiero hasta secarle las lágrimas. Para no convertirnos en los villanos involuntarios de una distopía de privacidad donde todos tus secretos están a un clic de distancia, necesitamos ser proactivos, casi paranoicos, pero en el buen sentido. Implementar métodos avanzados como la privacidad diferencial es un buen comienzo. Es una forma matemática bastante ingeniosa de añadir ruido estadístico a los datos para proteger a los individuos sin destruir por completo la utilidad del conjunto de datos para el entrenamiento. También son cruciales las verificaciones exhaustivas y repetidas de anonimización, para asegurarnos de que lo anónimo realmente lo sea y no una ilusión. Y, por supuesto, obtener un consentimiento claro, informado y específico de las personas cuyos datos se utilizan es más que una buena práctica o una casilla que marcar. Es una necesidad ética fundamental y cada vez más un requisito legal ineludible. No es solo cumplir la ley para evitar problemas, es respetar la dignidad y la autonomía de las personas. Este es uno gordo, uno de esos temas que pueden hacer que una buena idea tecnológica se convierta en una pesadilla de relaciones públicas y en un problema social de primer orden, el sesgo y la equidad. Las inteligencias artificiales, por muy sofisticadas que sean, aprenden del mundo tal como es, o mejor dicho, tal como se lo presentamos a través de los datos con los que las alimentamos. Y si esos datos de entrenamiento reflejan sesgos históricos raciales, de género, socioeconómicos, culturales, de edad, lo que se les ocurra, porque la lista es larga y deprimente, adivinen qué va a pasar. Nuestra flamante, carísima y supuestamente objetiva IA los aprenderá, los interiorizará y los perpetuará, o peor aún, los amplificará como un altavoz gigante. Podemos terminar, y ya está pasando, con sistemas que toman decisiones inherentemente discriminatorias en áreas tan críticas como la selección de personal, la concesión de créditos hipotecarios, el acceso a la sanidad o incluso la administración de justicia penal. Es como construir un robot juez que aprendió todas sus leyes y jurisprudencia de un país con un sistema legal profundamente injusto y anticuado. El resultado, se lo aseguro, no será ni justo ni bonito. Mitigar estos sesgos no es una opción, no es un extra que se añade si sobra presupuesto. Es una obligación moral ineludible y cada vez más, un imperativo legal con dientes. Esto significa que no podemos simplemente volcar terabytes de datos en el modelo, cruzar los dedos y esperar que la magia de los algoritmos solucione los problemas de la humanidad. No funciona así. Necesitamos procesos proactivos, meticulosos y continuos para identificar sesgos en los datos de origen, incluso antes de que toquen el modelo. Y luego, hay que probar y mitigar esos sesgos en los modelos resultantes, una y otra vez.
Esto puede implicar reajustar los conjuntos de datos, utilizar algoritmos de aprendizaje justo, modificar los parámetros del modelo o implementar controles y correcciones post-procesamiento. Se trata de un esfuerzo constante y vigilante, porque los sesgos pueden ser increíblemente sutiles, escurridizos y persistentes, como esas malas hierbas que, por mucho que las arranques, siempre encuentran la forma de volver a crecer en tu jardín. Capítulo 5. La IA como caja negra. ¿Qué demonios está pensando? Si es que piensa algo. A continuación, tenemos el problema de la caja negra, un término que suena misterioso y un poco a película de espías, pero que describe una realidad bastante frustrante en el mundo de la IA. Muchos modelos de inteligencia artificial, especialmente los más complejos y potentes como las redes neuronales profundas, pueden ser increíblemente opacos. Funcionan, a veces de manera asombrosa y superando las capacidades humanas. Pero entender por qué tomaron una decisión específica, qué factores consideraron y con qué peso, puede ser tan difícil como intentar entender la lógica interna de un gato o la trama de Tenet en el primer visionado sin subtítulos y después de una mala noche. Esta falta de transparencia y explicabilidad no es solo una curiosidad académica, es un gran problema práctico y ético. Si no sabemos cómo funciona nuestro modelo por dentro, ¿cómo podemos confiar en él plenamente, especialmente cuando toma decisiones que afectan vidas humanas? ¿Cómo podemos identificar sus puntos débiles, sus posibles sesgos ocultos o corregir sus errores si no entendemos su razonamiento interno? Es como tener un piloto automático en un avión que a veces, sin previo aviso, decide que en lugar de aterrizar en la pista, prefiere intentar un amerizaje en el Pacífico, y no te dice por qué. Garantizar la transparencia del modelo, o al menos la explicabilidad de sus decisiones, lo que se conoce como XAI o IA explicable, es por lo tanto esencial. No es solo para que los ingenieros puedan depurar y mejorar los sistemas, sino también para generar confianza entre los usuarios, los reguladores y, crucialmente, los afectados por sus decisiones. Si una IA te niega un crédito, tienes derecho a saber por qué, ¿no? Afortunadamente, están surgiendo y madurando métodos y herramientas de XAI que buscan arrojar algo de luz sobre estos procesos internos, como ofrecer mapas de calor de qué partes de una imagen influyeron en una clasificación, o identificar las variables más importantes en una predicción. Además, mantener estándares de documentación rigurosos y detallados sobre el diseño del modelo, los datos de entrenamiento, los parámetros utilizados y los procesos de validación es fundamental. Puede que no sea la parte más glamurosa del trabajo de un científico de datos, pero es como llevar un buen libro de contabilidad o el diario de a bordo de un barco, absolutamente necesario para no acabar en un lío monumental o perdido en alta mar. Capítulo 6. IA en malas manos, cuando la herramienta se convierte en arma y todos somos el blanco. Ahora entramos en territorio un poco más siniestro, el tipo de cosas que alimentan las pesadillas de los futurólogos y las tramas de las películas de ciencia ficción más oscuras. El riesgo de uso indebido y los daños potenciales que la IA generativa puede causar cuando cae en las manos equivocadas o incluso en manos bien intencionadas pero negligentes. Las mismas capacidades asombrosas que hacen a la IA generativa tan poderosa para el bien crear texto indistinguible del humano, generar imágenes y vídeos hiperrealistas, escribir código funcional en segundos, también pueden ser explotadas para fines nefastos, maliciosos y francamente aterradores. Piensen en la difusión masiva y automatizada de desinformación y fake news, tan convincentes que engañarían a tu propia madre, la creación de deepfakes para difamar a personas, manipular elecciones, cometer fraudes o incluso para el acoso. O, peor aún, el uso de IA para diseñar y facilitar ataques adversarios más sofisticados y difíciles de detectar contra sistemas informáticos críticos, infraestructuras o incluso armas autónomas. Es como darle una navaja suiza increíblemente avanzada y con 1000 funciones a alguien que podría usarla para desmontar tu coche pieza por pieza en lugar de simplemente arreglar un pinchazo. Prevenir este tipo de uso indebido es un desafío monumental, colosal, porque a menudo la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad para comprender y controlar sus implicaciones, y siempre habrá actores maliciosos buscando explotar cualquier nueva herramienta. Sin embargo, no estamos completamente indefensos. No tenemos que resignarnos a un futuro de caos digital.
Establecer procedimientos de supervisión robustos y continuos para detectar patrones de uso anómalos o claramente malintencionados es crucial. Implementar barreras operativas, como límites en la cantidad o el tipo de contenido que se puede generar, o filtros para material dañino, puede ayudar, aunque sabemos que estos filtros nunca son infalibles y pueden ser eludidos por gente suficientemente determinada. Y fundamentalmente, se necesita una colaboración sin precedentes y sostenida entre desarrolladores, empresas, legisladores, académicos y la sociedad en general para anticipar, identificar y mitigar estos usos dañinos. Es una carrera armamentista constante entre el bien y el mal digital, y francamente no podemos permitirnos el lujo de perderla, porque las consecuencias serían demasiado graves. Capítulo 7. La ley y la IA. No termines pagando multas del tamaño de un dinosaurio, o perdiendo tu licencia para operar. Finalmente, pero no por ello menos importante de hecho, para los abogados de tu empresa, esto es lo más importante. Tenemos el maravilloso, intrincado y a veces exasperante mundo de los riesgos de cumplimiento normativo y legal. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más omnipresente, más potente y más integrada en todos los aspectos de nuestra vida y nuestros negocios, los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo están, con toda la razón del mundo, empezando a prestar muchísima atención. Y cuando digo atención, me refiero a que están redactando leyes, directrices y reglamentos a una velocidad que a veces parece de Fórmula 1. Ya tenemos normativas de gran alcance, como el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, en Europa, que tiene implicaciones muy significativas para cómo se manejan los datos personales en los sistemas de IA, incluso si tu empresa no está en Europa pero trata con datos de europeos. Y estamos viendo una verdadera oleada de nuevas leyes y directrices específicas para la inteligencia artificial que están surgiendo o en avanzado estado de desarrollo en multitud de países y regiones. Ignorar este panorama regulatorio en constante y rápida evolución es como conducir a 200 km por hora en una zona escolar con los ojos vendados. Tarde o temprano, y probablemente más temprano que tarde, te van a pillar, y el golpe será duro. Abordar estas políticas regulatorias, que a menudo son complejas y varían de un lugar a otro, requiere un esfuerzo continuo, diligente y bien informado de auditoría y adaptación. No es algo que configuras una vez y te olvidas, como el contestador automático. Las empresas necesitan estar permanentemente al tanto de los requisitos legales en todas las jurisdicciones donde operan o donde sus servicios de IA puedan tener impacto. Y deben asegurarse de que sus sistemas de IA cumplan con ellos escrupulosamente. Esto puede implicar desde realizar evaluaciones de impacto sobre la protección de datos, DPIs, garantizar que los modelos sean justos, transparentes y explicables según lo exija la ley de cada lugar, hasta implementar mecanismos de gobernanza de datos y modelos robustos. No hacerlo, o hacerlo mal, puede resultar en sanciones financieras que te dejarán temblando y que podrían hundir a una pequeña empresa, problemas de licencias que paralicen tu negocio de la noche a la mañana, o daños reputacionales tan profundos que tardarás años en reparar si es que alguna vez lo consigues. En resumen, cumplan la ley. Es mucho más barato y menos estresante a largo plazo. Epílogo. Navegando el futuro de la IA con inteligencia. Humana, por favor, y mucha precaución. Y ahí lo tienen. Un recorrido, quizás un poco vertiginoso, y con alguna que otra advertencia que podría sonar alarmante, por los principales campos de minas que debemos sortear al adoptar la inteligencia artificial generativa. Suena un poco como si cada vez que encendemos una de estas máquinas, estuviéramos jugando a la ruleta rusa con nuestros datos, nuestra reputación y, bueno, quizás con el futuro de la civilización tal como la conocemos, si nos ponemos un poco dramáticos. Pero la idea no es asustarlos para que vuelvan a usar ábacos, palomas mensajeras o señales de humo. La IA generativa tiene un potencial increíble, genuinamente asombroso, para hacer cosas maravillosas, para resolver problemas complejos y para mejorar nuestras vidas y trabajos de formas que apenas empezamos a imaginar. El mensaje central, la moraleja de esta historia si quieren, es la proactividad. No podemos permitirnos el lujo de ser reactivos, de esperar a que surjan los problemas, las filtraciones de datos, las demandas o los desastres éticos, y luego correr como pollos sin cabeza, intentando apagar incendios. Al identificar y mitigar estos riesgos de forma proactiva, las organizaciones
pueden integrar las medidas de seguridad necesarias en sus estrategias de IA, garantizando la integridad de los datos, la gobernanza de modelos, las prácticas éticas de IA y el cumplimiento normativo. Este enfoque también ayuda a evaluar las necesidades de seguros y a prepararse para los peores escenarios, fomentando así la resiliencia y el progreso ético en las aplicaciones de IA. En definitiva, se trata de ser tan inteligentes, tan considerados y tan responsables en cómo implementamos y gobernamos la inteligencia artificial como lo somos, o pretendemos ser, al desarrollarla. Es la única manera de asegurar que esta poderosa herramienta trabaje para nosotros, para el beneficio de la humanidad, y no en nuestra contra, construyendo un futuro más seguro, más justo e innovador, en lugar de una distopía tecnológica que nadie quiere. Gracias por acompañarme en este viaje.